Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Quiero empezar por agradeceros a todos los que me habéis seguido últimamente y me habéis mandado vuestros mensajes de apoyo y de interés y de felicitación y etcétera, ¿no? Y de que, sobre todo, porque como sabéis el canal ha estado durante 2 semanas suspendido a raíz de que algunos vídeos han sido penalizados y este tipo de cosas. Ya sabemos cómo funciona todo esto, ¿vale? Cuando hay contenidos que no funcionan en el sistema, pues se censuran con la excusa de que no cumplen determinadas normas, etcétera, ¿no? En fin, es el mundo de lo políticamente correcto, la dictadura de lo políticamente correcto a la que vamos cada vez más, y que es en definitiva lo que va a ser la criptoeconomía y las criptodivisas, ¿no? Una especie de gran sistema de falso consenso, donde en realidad las grandes mayorías programadas, adoctrinadas por el sistema, acaban ejerciendo una especie de totalitarismo de lo políticamente correcto sobre cualquier disensión, sobre cualquier... De manera que ya no es ni siquiera el propio poder el que las propias élites los que tienen que directamente ir censurando a cada uno de los sujetos que se salen del discurso oficial, sino que es la propia masa. En eso consiste el consenso, ¿no? Eso que yo creo que poca gente está comprendiendo hasta qué punto el modelo al que vamos es el de una especie de dictadura de lo políticamente correcto. Yo creo que esa expresión es acertada, ¿no? Es una dictadura donde cualquier cosa que se sale un poquito, todo el mundo se va acomodando, todo el mundo va generando una especie de qué cool, cómo mola, y además qué alternativos somos, ¿no? Y qué disruptivos somos porque utilizamos Bitcoin, no sé qué. Pero en el fondo lo que verdaderamente encarna es un sistema muy, muy represivo en el que las propias lógicas automatizadas de hasta qué punto toda una masa... Eso es la ola también, la idea del Ripple, ¿no? Esa es la idea de la falsa democracia de las redes, etcétera, que en realidad es una forma de dictadura y de represión y de totalitarismo más refinado, más encubierto, más sofisticado, ¿no? Más, digamos, encarnado y vehiculado a través de las nuevas tecnologías, todo eso, ¿no? Pero es al mundo al que vamos, ¿no? Y ya lo estamos viendo en YouTube, como apenas uno dice una cosita que no gusta, pues la gente te denuncia en el vídeo y entonces los de YouTube ya te tienen fichado porque saben que utilizas determinadas palabras que no son políticamente correctas y ya te han desmonetizado vídeos. Es decir, es una especie de censura progresiva, ¿no? Muy distinta a las censuras que utilizaban los totalitarismos clásicos, pero censura al fin y al cabo, donde al final bueno, pues van dejando fuera de juego a toda una serie de agentes que no interesan, ¿no? Entonces, todo eso para decir que es muy posible que este canal lo cierren próximamente, y en ese sentido, si os interesa lo que contamos y lo que estamos haciendo, os animo a que sepáis que tenemos un blog que ahora mismo es, digamos, el que centraliza toda la información. Tenemos Facebook, tenemos iVoox en audio, y en general publicamos todo, pero sobre todo, insisto en que en el blog, que es deliriusheterotopias.blogspot.com, ahí, si os suscribís al sitio, que lo encontraréis nada más entrar a la derecha, una ventana que dice suscribirse al sitio, simplemente metiendo un correo electrónico. Eso a mí es el medio más versátil que a mí me permite tener esos correos electrónicos, y en el peor de los casos, en el caso en el que me cierren YouTube o más canales, puedo seguir contactándoos y diciéndoos, pues mira, estoy en este nuevo canal, tengo este nuevo vehículo de información, ¿vale? Entonces, os animo a que inscribáis un correo electrónico en ese, suscribirse al sitio del blog. Hoy me gustaría hablar de un tema curioso, que es el de los dorsales de los futbolistas, ¿no? Ya vimos al hablar de la revolución de color catalana cómo estaban utilizando como disparadores de control mental de masas
la fecha del sitio de Barcelona, ¿no? Que es el 1714, ¿no? Por lo tanto el 17 y el 14, y cómo estaban utilizando mucho esas cifras. El 17 hemos visto cómo la mesa del Parlamento con Roger Torrent, que por cierto es un nombre muy curioso porque vuelven a darse cita ahí toda una serie de capicúas, ¿no? Aparecen repetidas varias veces varios nombres, ¿no? Aparece el OR, Roger Torrent, que el OR lo encontramos también muy a menudo, y yo creo que son alusiones veladas de los cabalistas a Horus. Lo hemos encontrado en Borio, en el caso de Diana Kerr. Ya hablamos también que aparece en la mujer del presunto culpable del chicle, ¿no? Rosario Rodríguez, ¿no? Con el OR invertido, ¿no? Pero también el Rosario Rodríguez, otra vez se repite el Ro y el Ri. Estas cosas aparecen mucho en muchos nombres, y yo creo que son códigos velados que utilizan los altos iniciados para comunicarse y saber que están ante operaciones de la logia, por lo tanto que saben que los distintos implicados en esa gran farsa que son los estados de derecho, a niveles judiciales, a niveles policiales, a niveles políticos, a niveles mediáticos, saben que están ante operaciones de la logia, ¿no? En cuanto reconocen determinados. Entonces, pero centrándonos hoy en el tema, me gustaría, decíamos que utilizar el 17-14, ¿no? Y aparece el 17 muchas veces, han investido a Roger Torrent, presidente de la mesa del Parlamento, un 17. Y veíamos además que en el caso del fútbol, en el Camp Nou, venían haciendo durante los últimos años una especie de ritual, ya digo, de programación mental de masas, en el que en el minuto 17, segundo 14, cantaban el himno de la independencia, ¿no? Y luego veíamos cómo parecía como muy curioso que Messi y Cristiano Ronaldo tenían justamente el 10 y el 11, ¿no? Messi tiene el 10, aunque sí, en los dos equipos, y Ronaldo tiene el 7, ¿no? Por lo tanto, cuando se juntaban Messi y Ronaldo, que a su vez remiten a toda una oposición entre judaísmo, cristianismo, entre Cristo y el Mesías, etc., aparece el 17, ¿no? 10 más 7, 17, ¿no? Y eso ya nos ponía sobre la pista de que están utilizando los dorsales de los jugadores de fútbol como programación mental de masas, ¿no? Entonces, si echamos un vistazo en general, ¿no? Porque yo creo que esto lo están haciendo como de manera muy general, ¿no? Quizás en este caso particular, Real Madrid, Barcelona, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, hay una alusión más directa al 17, y probablemente en otros casos también hay alusiones más directas a determinadas cosas, pero como en el fondo todo esto es muy global y se está haciendo a nivel global, básicamente acabamos reconociendo en los jugadores más protagonistas de todo esto, que son lógicamente los goleadores, los delanteros que marcan goles normalmente. En todos ellos, curiosamente, se repiten mucho una serie de cifras como los 7, los 9, los 10 y los 11. Básicamente esas 4 cifras, 7, 9, 10, 11, se repiten mucho, ¿no? El 10 es como el 1, ¿no? El 11 es el 11. Y curiosamente son las mismas cifras que aparecen luego muy a menudo en los grandes rituales. Sabemos que los grandes rituales de los atentados de bandera falsa son los más habituales, pero en general en fechas de muchos rituales, ¿no? Entonces, todo esto, evidentemente, como nada es casualidad, nos lleva a pensar que están utilizando intencionadamente esos números como programación mental de masas, ¿no? Es decir, hay que pensar que, de alguna manera, mi tesis de fondo es que seguimos viviendo en un régimen sacrificial, de hecho hierogámico sacrificial, como ha pasado siempre, sigue estando en el fondo del sistema, y lo único que se ha hecho desde Grecia, ¿no? Y sobre todo,
aunque es muy discutible porque luego aparecen rituales sacrificiales a muchos niveles, ¿no? Pero el intelectualismo oficial, el otro día escuchaba hablar en una conferencia al filósofo francés Jean-Luc Nancy en una sala de teatro en Berlín, decía que básicamente este régimen sacrificial se había abolido en Grecia, ¿no? Y es verdad, sabemos que en Grecia se dejan de hacer sacrificios en los ámbitos, digamos, más metropolitanos, en las grandes ciudades-estado, como es el caso de Atenas, en la Grecia clásica, en el siglo V a.C., ¿no? Se sustituyen por rituales animales, ¿no? Es de lo que nos habla el ciclo mítico de Ifigenia, es de lo que nos habla de otra manera en el ámbito hebreo el sacrificio de Isaac, ¿no? Para Abraham. Pero no es verdad porque esos rituales siguen haciéndose, lo que pasa que de manera oculta, ¿no? Y en determinados contextos vuelven a aparecer de una manera, digamos, menos sagrada, menos pura en el sentido de ritual sagrado, religioso, pero siguen funcionando como mecanismo sacrificial, ¿no? Y el ejemplo más evidente es el circo romano, ¿no? El circo romano en el que se persiguen a cristianos y hay batallas de gladiadores y se les sueltan las fieras, etc., ¿no? Es decir, eso sigue siendo un ritual sacrificial, lo que pasa es que se ha hecho de él un gran espectáculo casi deportivo, ¿no? Porque justamente me interesa recurrir a ese ejemplo porque articula muy bien, es decir, nos sirve un poco para comprender cómo se pasa del ritual sacrificial más puro, donde se sacrifica a una víctima en un altar, a ese sacrificio ya casi de gran espectáculo de masas, ¿no? Que es lo que al final es el Coliseo romano, al fútbol de hoy, ¿no? Que sería una especie de paso más, pero en esta lógica de evolución y de continuidad, ¿no? Entonces, todo esto para decir que seguimos viviendo en un régimen sacrificial, lo que pasa es que hay una especie de gran hipocresía generalizada, dominante, que caracteriza sobre todo al ámbito académico, ¿no? Los académicos como hipócritas que no saben que no lo son, en el mejor de los casos, porque se han creído toda la propaganda del sistema. En este caso, se han creído la propaganda de que han desaparecido los rituales sacrificiales públicos y se lo han creído y creen que ya no hay rituales sacrificiales, ¿no? No se han dado cuenta de todo ese lavado de cerebro, de los académicos sobre todo, que a su vez luego lavan el cerebro de las masas, hace que se genere una especie como de hipocresía estructural, donde toda la gente cree que vive en un mundo que en realidad no es el que funciona, ¿no? Siguen haciendo sacrificios, siguen crucificando a personas en Siria, los terroristas siguen... No sé, que las mafias en Latinoamérica siguen haciendo sacrificios, grabándolo en una snuff movie y pasándoselo a la otra mafia de rival para que vean que han sacrificado y han degollado y hay muchos vídeos en internet que nos hablan de eso, que cortan la digestión, son terribles, pero que son la realidad del sistema. Entonces, lo que me interesa aquí mostrar sobre todo es cómo el mecanismo sacrificial puro, duro, del ritual sacrificial se oculta, sigue haciéndose en el ámbito oculto, pero aparecen toda una serie de, digamos, rituales sustitutorios donde esos sacrificios se sustituyen, digamos, profanizan, secularizan. Aparecen toda una serie de variedades, ¿no? Y ya digo que yo interpreto todo el sistema como un sistema sacrificial, ¿no? Como un mecanismo sacrificial que opera en distintos planos, ¿no? Pero justamente el fútbol nos encarnaría también esto, ¿no? Y precisamente estos números, estos dorsales de los jugadores de fútbol, ponen de manifiesto que esto sigue operando, ¿no? Es decir, hay toda una lógica de flujo libidinoso agresivo que circula en las sociedades, que circula entre las personas, en lo social, en lo moral, que canalizan particularmente estas figuras, que en el fondo es la figura sagrada de siempre, aunque más profanizada, pero también los objetos, también es como se entiende en el fondo la lógica del fetichismo de la mercancía. En el fondo el fetichismo de la mercancía también es eso, ¿no? Es una encarnación de toda esta lógica mecánica libidinoso-agresiva. De hecho, un tema en el que estoy trabajando ahora y en el que voy a seguir hablando es
hasta qué punto hay toda una, digamos, analogía entre lo social y lo mercantil. Y de nuevo la figura del andrógino es muy importante, del andrógino Horus. Fijaros que es de eso de lo que estábamos hablando, del Or, de cómo aparece el Or sistemáticamente, porque nos están hablando de Horus, que es el andrógino, y nos están hablando del oro que es el depósito de valor en la economía mercantil material, digamos, ¿no? El oro como dinero metálico que encarna el valor, ¿no? Que es una especie de depósito más puro, más abstracto de valor, ¿no? Y que por lo tanto es el dinamizador de los flujos, es el dinamizador de la economía social, de la economía de intercambio social. El andrógino. El oro es el dinamizador de la economía mercantil material. ¿Se entiende la analogía, no? Por tanto, hay una vinculación muy profunda entre el andrógeno Horus, que de hecho es también el castor. Se me olvidó decir en el último vídeo, al hablar de Simone de Beauvoir, que la apodaban el castor, y se me olvidó decir, yo creo que es un detalle muy importante para todo lo que estábamos diciendo, que castor, aparte del Castor y Pollux, que son los dos gemelos, porque hay toda una lógica de la gemelaridad, de la que también vamos a hablar ahora con el tema de los futbolistas, el castor yo creo que era una alusión de estos cultos, probablemente altos iniciados también, a la alquimia y al oro alquímico, es decir, al refinamiento de los metales en oro, que en definitiva es también el de la producción social del andrógeno, ¿no? Los metales bastos son los sexos, son las personas no refinadas, no iniciadas. El andrógeno es el oro, es el metal puro. Pero también es lo que decimos, el andrógeno social, como castrado y al mismo tiempo como mujer infértil, ¿no? Estamos hablando ahora en términos genéricos, hablamos del andrógeno como idea y del andrógeno como transexual encubierto, y en particular como su caso más habitual, que es el hombre transexualizado en mujer. En definitiva, condensa las figuras del castrado, por lo tanto del hombre infértil, y de la mujer sin vientre, porque es un hombre sin vientre. Por lo tanto, acaba siendo como el oro y acaba siendo como el dinero, en la variedad que sea. En el caso, en la variedad de dinero metálico oro, pero también de dinero fiduciario, ¿no? Que de hecho está muy vinculado, porque sabemos que hoy se está generando toda esta mecánica de artificialización de las sociedades desde esa succión que es el dinero fiduciario, pero que también es el andrógeno, ¿se entiende, no? Hay una especie como de analogía estructural que se da en el plano de la mercancía, puramente en el sentido convencional del término, la mercancía que se consume, el objeto, pero como sabemos, el objetivo del transhumanismo es convertir al hombre en mercancía. Por lo tanto, aquí esos dos planos, el plano social, del intercambio social, dinamizado por el andrógeno, y el plano mercantil, dinamizado por el dinero, en forma metálica o en forma fiduciaria, es decir, en forma de dinero material excedentario o en forma de dinero deuda, de dinero deficitario, ¿no? Da igual, porque acaban dinamizando la economía desde los dos polos, pero confluyen en la figura del andrógeno, ¿no? Y es justamente la figura del andrógeno y es justamente el oro, ¿no? El que está en el centro del árbol de la cábala, ¿no? Y es justamente el ojo de Horus, que es la cumbre de la pirámide, ¿no? Hemos visto ya cómo el símbolo de Ethereum en realidad encubre un árbol de la cábala, ¿no? Para que veamos hasta qué punto estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y para que veamos hasta qué punto todos los que están elogiando y hablando de las ventajas de la criptoeconomía y de las criptomonedas no están entendiendo nada o son sospechosamente defensores de un sistema que va a ser mucho más represivo y mucho más totalitario que el actual, ¿no? Entonces, pero sobre todo aquí lo que me gustaría es mostrar hasta qué punto toda esa numerología de la que estamos hablando en el fondo remite a la cábala, ¿no? Es decir, el 7 al final, es decir, fijaros que son todos sistemáticamente números impares, tienden a ser números primos también en algunos casos, pero más que los primos simplemente yo creo que son en general números impares que nos están hablando precisamente de la columna central de la cábala, que es el andrógeno, ¿no?
y que es todo lo que estamos hablando aquí. Es la idea de la ascensión social y es la idea de la transferencia de valor entre la estructura más material, más social y más natural hacia la estructura más cultural, más artificial, más mercantil, más informacional, en los términos ya de la criptoeconomía y de las criptodivisas, y por lo tanto más ficticia, ¿no? Y esa idea que también hemos lanzado en algún programa, de que en realidad el dinero fiduciario de la economía actual va a ser sustituido por la información verdadera, que en realidad va a ser la más ficticia, generada por los centros de poder global, que van a seguir siendo centros y cada vez van a ser, de hecho, más central, ¿no? Por lo tanto, hay que desmentir completamente toda esa lógica de la descentralización, de la horizontalidad, del consenso que nos venden los propagandistas de la criptoeconomía, cuando en realidad va a ser un sistema mucho más centralizado, mucho más totalitario y mucho más represivo, ¿no? Pero ya digo, articulado por toda esa lógica de la dictadura, de la dictadura del usuario, ¿no? El usuario al que se le ha lavado el cerebro tanto que se cree que está haciendo bien por censurar a un youtuber, se entiende la lógica, ¿no? Cuando se supone que la riqueza debería ser la libertad de expresión, no comparto, pero dejemos que otros digan, dejemos que otros hablen, pues no. En el fondo el sistema está fomentando esa especie como de que el vecino denuncia al vecino, ¿no? En definitiva, ¿no? Solo que... Pero entonces al final los siete, el 7 como punto central, de eso hablan los que hablan de numerología, el 7 sería un poco como el punto central que está en el hexágono, ¿no? Que a su vez es el hexágono, sabemos que es central en la cábala, porque es el 3 y el 3, la relación entre la tríada y la trinidad, ¿no? Y por lo tanto, el 3 y el 3 articula, hemos hablado ya mucho, ¿no? El 3 y el 3 articula esas transferencias de las que estoy hablando desde el plano de lo material y desde el plano de lo mercantil y desde el plano de lo natural hacia el plano de lo artificial, de la mercancía inmaterial, de lo ficticio, ¿se entiende? Esa, digamos, transferencia no se da de manera vertical, se da de manera triangular, porque hay una lógica tanto de oposición, hay una lógica de rivalidad entre los dos falos, y al mismo tiempo una lógica de atracción entre los dos sexos, que en definitiva es lo que condensa las dos columnas de la cábala, ¿no? Es la rivalidad de las dos columnas, de Jaquín y Boaz, pero también es la, digamos, complementariedad entre el sexo masculino y el sexo femenino, y justamente entre esas dos columnas del árbol de la cábala se da la columna central, que es el andrógino, que aquí vendría a ser justamente la que está cruzando por el 7, ¿no? Hablamos de que el 7 es el punto central del hexágono, de la misma manera que el 9 acaba siendo el 3 y el 3, o sea que nos está hablando también de ese elemento central del que estamos hablando aquí, ¿no? El 11 nos vuelve a hablar de eso, nos está hablando justamente de las dos columnas, ¿no? Y además hay que entender que todo esto se está dando como una compleja combinatoria, es decir, no estamos viendo solo al jugador con su dorsal, sino que normalmente, para empezar, el fútbol ya es la, digamos, expresión de la rivalidad más pura, ¿no? Entre equipos que precisamente además tienen 11 jugadores. Fijaros cómo hay 11 que se enfrentan a 11, ya son 22, pero mirado solamente como equipos es uno que se enfrenta al uno, intermediado por el árbitro, ¿no? Y los dos jueces de línea, aparece otra vez la Trinidad, el árbitro que es el uno, que media entre el uno y el uno. Fijaros cómo todo esto es tremendamente cabalístico, ¿no? Y cómo al final esas figuras, el 7, el 9, el 11, el 10 que es el 1, y sus combinaciones, como, porque el 9, el 6, sabemos que todo esto a su vez se puede leer a nivel de cábala o a nivel de matemáticas vorticiales, ¿no? Y como nos ha hablado Marco Rodán, de hasta qué punto el 9 es ese número especular que, digamos, hace como el salto de ciclo, ¿no? Y a su vez el 3 y el 6, ¿no? Entonces, la idea es que de alguna manera están utilizando solapadamente, ¿no? Siempre este doble juego, utilizan los números como simple suma, 1 más 1 más 1 más 1 genera una serie decimal y luego al 10 salto. Para la mayoría los números son solo eso,
pero al mismo tiempo los saltos iniciados están utilizando otra estructura. Lo hemos visto en rituales, como tienden a utilizar ciclos de 3 días, y a su vez utilizan los 9, los saltos de 9, utilizan el número 9 y sus múltiplos, ¿no? Hacen rituales en víctimas que tienen 18 años, lo hemos visto con Diana Kerr o Carolina Kerr, lo hemos visto el Club de los 27, ¿no? El 36, ¿no? El ritual sacrificial de Diana de Gales y de Marilyn Monroe. O sea, trabajan con estos ciclos y con estas... y en el fútbol vuelve a pasar lo mismo, ¿no? De manera que al final el fútbol acaba siendo como una especie de reforzador y de condensación, de condensación de toda esta ritualística, donde determinados números se cargan, por así decirlo, se cargan de una especial energía, ¿no? Que es la propia energía de los espectadores. En el fondo, el propio número en sí no tiene nada, que algunos dirán que en el fondo esos números también están articulando una vinculación con otras entidades, con otras dimensiones, con otras realidades. Cada uno lo entienda como quiera, ¿no? Pero todo se solapa, ¿no? Porque acaba siendo un vórtice que vincula muchos planos, ¿no? Pero entonces, básicamente, lo que acaban haciendo es que el fútbol acaba siendo como una especie de retorno a ese primitivismo, a ese salvajismo del momento de la lucha, del conflicto, pero a su vez no es casualidad que esté aquí hablando del andrógeno. Algunos dirán, ¿pero qué tiene que ver el fútbol con el andrógeno? No tiene nada que ver, ¿no? Sí, ¿no? Y si nos fijamos en muchos deportes, también toda esta lógica de la androgenización también es muy importante y es central, ¿no? Porque al final acaba siendo, como digo, el solapamiento de la lógica de la rivalidad que vemos en las dos columnas de la Cábala y de la lógica de la atracción. El andrógeno viene a ser precisamente una especie de mediación entre esas dos lógicas que se solapan, ¿no? Que se solapan, y el ejemplo perfecto es la homosexualización. En la homosexualización y todo lo que estamos hablando últimamente, de hasta qué punto el andrógeno está en el centro de toda la ingeniería social, de la violencia de género, está toda esa idea de el jugar con esta ambivalencia entre el amor y el odio, el deseo y la repulsión, etcétera, ¿no? Por eso esas figuras, que en el fondo es lo que decíamos de la economía, el dinero tiene eso, el dinero es deseable, pero al mismo tiempo es perverso, ¿no? Pasa lo mismo con el andrógeno es deseable, pero es deseable precisamente porque está poseído por el demonio, ¿no? Por eso esos andrógenos tienen, ya hemos visto en la figura de Simone de Beauvoir, ¿no? Como en el fondo, paradójicamente, es un andrógino, es una mujer fuertemente androgenizada, en el mejor de los casos, o un hombre transexual encubierto, en el peor de los casos. Fijaros lo que estoy diciendo, fijaros lo importante que es esto. Es esa figura tan ambivalente la que está encarnando un movimiento, como una de las representantes, no es la única, ¿no? Ha habido un sufragismo, ha habido otras figuras del feminismo, pero una de las figuras más importantes del feminismo fue Simone de Beauvoir. Justamente una mujer fuertemente androgenizada, como he intentado demostrar en el último vídeo, o incluso es posible, y yo lo creo personalmente, un hombre transexualizado en mujer. O sea que fijaros, ¿por qué? Porque precisamente es esa ambivalencia de la que nos han hablado los psicoanalistas, es esa ambivalencia libidinoso-agresiva de amor y odio, de atracción y repulsión, la que está en el centro de la ingeniería, de la ingeniería social, pero también está en el centro de todas las dinámicas de valor, es decir, de valor moral y de valor económico. Es decir, está en el centro porque acaban siendo esas figuras las que tensan socialmente la estructura, de la misma manera que son, como decíamos, el dinero, en la versión que sea, en el modo que sea, hacia el modelo informacional en el que vamos, en el que es la información y la capacidad de determinados agentes de decidir sobre la veracidad o la falsedad de determinada información, que eso es lo que son toda la lógica esta de las fake news y todo eso, es al final eso lo que tensa toda la estructura de valor, ¿no? Y es lo que yo creo que no están viendo los apologistas de las criptomonedas. Y bueno, amigos, yo creo que básicamente eso es todo, ¿no? O sea, básicamente yo creo que la idea es que al final todo esto está trabajando como a nivel global, ¿no? Es decir, aunque hemos visto que en casos más concretos el 10 y el 7 de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi
se vinculan más específicamente al 1700, ¿no? de la Revolución de Color catalana, ¿no? Tenemos la rivalidad importante entre Madrid y Barcelona. Por lo tanto, sabemos que es el sitio de Barcelona, donde justamente el centralismo de Madrid toma el sitio de Barcelona, ¿no? Entonces, pero vemos ahí ya justamente que también es un 11 del 9, o sea que acaban trabajando en constelación determinadas cifras, los 7 con los 10, con el 11, con el 9, y eso es lo que acaba pasando al final en el fútbol, ¿no? Es decir, no es que utilicen intencionadamente y de manera muy concreta un número en un determinado contexto, sino que yo creo que como todo esto es muy global, acaban trabajando con una especie de sistema y todas sus combinaciones que son fruto del azar y son fruto del azar, en el mejor de los casos. Habrá gente que creerá que hay una verdadera participación de otras dimensiones, de otras entidades, o de un destino, o de lo que se quiera llamar, de manera que al final acaban apareciendo como en un partido determinado, en un contexto determinado, ¿no? Sabemos que además es muy intencionado, ¿no? Justamente pusieron el Madrid-Barcelona muy, muy cercano a los eventos políticos que estaba ocurriendo, ¿no? Es decir, ni sorteo ni tutía, ¿no? Está todo manipulado y todo es político. Y de la misma manera, yo creo, aunque ya digo que todo esto funciona más bien como sistema, acaban apareciendo delanteros que son el 11 con el 9, y justamente hay un ritual que es el 11 del 9, ¿se entiende? O aparecen dos delanteros, una idea de la rivalidad, que son el 7, ¿no? El 7 y el 7, y a su vez tenemos un ritual como el de Londres, ¿no? El atentado de bandera falsa del Londres del 7, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, de manera inconsciente, de manera subliminal, toda la masa se va programando y reprogramando en toda esa lógica donde determinados números se cargan de especial energía, y luego ese mismo número aparece en el ritual, aparece en el atentado, aparece en la catástrofe, ¿no? Recordemos también Fukushima, también es un 11 de marzo, si no recuerdo mal, ¿no? Y, digamos, multiplica el efecto sacrificial, en definitiva, de esas cifras, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés, y insisto en que si queréis que sigamos en contacto, por favor daros de alta en suscribirse al sitio en el blog. Así que muchas gracias y hasta otra ocasión.